I know this is hard and that Americans are already hurting. I will do everything in my power to limit the pain the American people are feeling at the gas pump. But this aggression cannot go unanswered. La mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que se avecina porque no han prestado atención a las declaraciones de Joe Biden que muestran cómo la hegemonía del sistema financiero centrado en Estados Unidos y Europa está en pleno declive. Y no se trata de una guerra militar, sino de una guerra económica que tendrá graves consecuencias en los meses y años que están por venir. Vamos a ver si realmente Rusia va a ser el verdadero perdedor de esta guerra fría o si al contrario, como dice Donald Trump, Putin es un genio y Estados Unidos y Europa le va a salir el tiro por la culata. ¿Y qué significa esto para ti y para mí como inversionistas? ¿Tendremos que refugiar todo nuestro dinero en oro o Bitcoin como recomiendan algunos? ¿Y cómo será este nuevo orden mundial que surgirá de la crisis? Esto veremos el día de hoy. The easy days where they dump money on you, and those are past. Ciertamente estamos ante una realidad económica muy diferente a la de hace unos años, con los bancos centrales moviéndose hacia medidas contractivas. Primero, sabemos que la pandemia llevó a los países a imprimir una absurda cantidad de dinero para enfrentar la crisis económica. También vimos como los cierres de la cuarentena llevaron a interrupciones en el comercio que provocaron una crisis en las cadenas de suministro y logística que parece no tener fin. Y también pudimos ver cómo las políticas verdes para supuestamente protegernos del cambio climático terminaron provocando apagones, escasez de combustible y una gran crisis energética. Y todo esto se ve reflejado en la inflación más alta que hemos visto desde hace décadas. Es decir, están las condiciones perfectas para el desastre. Este es un gran colapso de todo que vienen alertando muchos inversionistas, muchos economistas desde hace tiempo. Solo le falta ese empujoncito que bien puede ser esta guerra económica entre Estados Unidos, Europa y sus aliados contra Rusia. As we squeeze Russia's access to finances and technology for strategic sectors of its economy and degrade its industrial capacity for years to come. Мы готовы к любому развитию событий. Bueno, estas declaraciones me recuerdan a lo que llegó a decir aquel presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, en 1970 con su objetivo de hacer chillar la economía chilena. Pero veamos los datos reales para determinar quién es que realmente está por chillar. Lo primero es que Rusia y Ucrania son conocidos como el granero de Europa y producen 29% del trigo que se exporta, por lo que se ven afectados los precios de los alimentos que ya vienen subiendo desde el inicio de la pandemia. Y esto afecta también a productos como el maíz y otros productos sustitutos del trigo. Igualmente pasa con el precio del petróleo y del gas, y justamente esa fue una de las cosas que mencionó Donald Trump cuando se refirió a Putin como un genio, porque lo que está invirtiendo en armamento lo está recuperando muchas veces más con la subida de los precios del petróleo y del gas que exporta desde Rusia. Pero pasemos ahora a las sanciones como tal. ¿Qué sucede si logran aislar a Rusia y Europa, por ejemplo, corta sus relaciones comerciales? Como vemos en este gráfico, lo que puede suceder es que las importaciones de vehículos y de algunas maquinarias, sí, efectivamente Rusia se va a ver afectada, pero yo diría que esto no es algo que no pudiera soportar. Puede estar unos años sin, por ejemplo, actualizar sus vehículos. En cambio, si vemos el lado contrario en este otro gráfico, Europa estaría cortando sus importaciones en términos de combustibles, quedándose sin 40% de todos sus suministros de gas. Y esto viene agravando muchísimo por la crisis energética que ya tiene Europa, porque se trata de materias primas fundamentales para la economía. Desde ese punto de vista, el golpe sería muy duro. Y esto es justamente lo que está aprovechando Estados Unidos para venderle gas a Europa muchísimo más caro, además de dar más calor está, y sacar un muy buen beneficio con toda la crisis. Y todo esto está aumentando muchísimo el descontento social, y por eso en Estados Unidos y en Europa no se ponen de acuerdo tan rápidamente en cuanto a las sanciones que se van a imponer a Rusia. Estados Unidos puede empujar mucho más duro y Europa se resiste porque allá es que le va a doler más a su población. Estamos hablando de que Rusia y Europa tienen unas economías muy interconectadas, entonces los precios van a aumentar y eso impacta al bolsillo de la gente justamente. ¿Será por esa razón que vemos a Putin tan tranquilo haciendo sus movimientos? They've been trying for a long time to make themselves more sanction resistant. You can never really make yourself completely sanction immune in this world, given how dollarized everything is. You know, there are some countries that if they're cut off from the SWIFT system, overnight they're in trouble. Whereas if you have enough of your trade denominated outside of dollars and you have a lot of reserves, and Russia has quite a bit of reserves relative to the size of their GDP. So the more self-sufficient they are, and then the more outside of the dollar system they already are, the better they are. So Russia is actually arguably one of the strongest countries when it comes to being able to withstand heavy sanctions. Y Rusia está en esa posición porque ha ido diversificando poco a poco sus exportaciones hacia China e India. También ha aumentado muchísimo sus reservas internacionales, pero y aquí viene algo muy importante, desacumulando dólares y deuda estadounidense y en vez de eso acumulando oro y otras monedas.
Y aquí podemos ver cómo Rusia y China están comerciando cada vez menos en dólares y más en euros, diversificando las monedas, desdolarizándose. Y si vemos desde el punto de vista de India y Rusia, también está pasando algo similar, pero yendo hacia sus monedas, es decir, comerciando en rublos directamente. Y con esto lo que podemos ver es que efectivamente Rusia se ha venido preparando desde hace años y hasta incluso se habla de criptomonedas, como mencionamos en otro video. Pero para Europa y Estados Unidos la verdad es que la cosa se pone todavía peor, porque el verdadero enemigo no es Rusia. Por eso no es de extrañar que vemos reuniones de Jair Bolsonaro de Brasil con Putin en plena crisis, y también lo que hemos visto recientemente con acercamientos de los mandatarios de la India hacia Rusia, de China hacia Rusia también. Y esta es esa alianza del llamado grupo BRICS: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que vienen haciendo movimientos de integración económica. Y por fin, aquí podemos ver cómo aparece el verdadero enemigo de esta historia, que es China. Veamos lo que nos revelan los analistas al respecto. Crea el conflicto, Europa se aterroriza, Estados Unidos le dice rompan con Rusia, cómprenme a mí el gas, cómprenme armas, y también le pide a Francia y Alemania que no se metan en la ruta de la seda, que es el gran proyecto que impulsa China de infraestructura en una enorme región de Asia y que incluye África y que incluye hasta América Latina, porque acaba de entrar Argentina en la ruta de la seda. Y está Alemania, y Francia quiere entrar ahí. Merkel, cuando estaba al frente de Alemania, del gobierno de Alemania, tenía una buena relación con Putin y llegaron a hablar hasta de una moneda común o de comercializar sin dólares. China tiene una presencia enorme también ahí, que es el actor real, porque el problema real es China para Estados Unidos, no es Rusia. Entonces, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos? Golpear a Rusia y someter más a Europa. Y hay que poner todo esto en contexto. Estamos hablando de más y más señales de que la hegemonía de Estados Unidos y el dólar parece estar llegando a su fin. Esto empezó como una guerra comercial. Ahora hemos empezado a dar tiros. Pero en realidad aquí esto es una guerra económica. Tenemos por un lado el sistema financiero occidental se está cayendo. Nivel de endeudamiento global a un ritmo que no se puede frenar. Un banco de la Reserva Federal que lo único que hace es imprimir dinero, porque todo al final se resume en lo mismo. Imprimir dinero. Luego tienes unos estados occidentales que tienen unos gastos mayores que los ingresos y déficits permanentes. ¿Dónde va el sistema occidental? ¿Me lo quiere decir usted dónde va el sistema occidental? El sistema occidental se ve que la hegemonía de Estados Unidos se está desmoronando y China y Rusia lo saben perfectamente y quieren crear un sistema financiero alternativo y el objetivo es derribar al dólar. Y por eso es que los billonarios como Ray Dalio y Charlie Munger le apuestan a las inversiones en China, diversificando, claro está, como te muestro en este video. Soy Gabriel González Florentino, el economista y youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método, y el método funciona. Are you urging China to help isolate Russia? I'm not prepared to comment on that at the moment.